en Pipa. Rumbo a Fortín Boquerón, pero mientras voy a reconocer la ciudad de Noila. Así que atento, vamos a mirar la Noila historia. Cada ciudad tiene su historia. Ahí, oiga ahí. Parque. Cada ciudad tiene su historia. Por ejemplo, la ciudad de la tomate, ciudad de la pelota, ciudad de la madera. Y esta es ciudad, no sé, vamos a ver. Noila significa, vamos a ver. Yo no sé. Ay, amor. Este parece que casa. Ay, seguridad. Parque, vamos a llegar en parque. ¿Cuántas personas estás viendo, amigo? 560, 580. Bueno, vamos a hablar un ratito acá con mi amigo Pregol. Tu nombre es Claudio. Bueno, vamos a entrevistar al amigo Claudio. ¿Dónde ya estás? ¿Dónde? Vamos acá. En aire libre, estamos entre tres nomás. Te mata para boca. Estamos de distanciamiento. Protocolo adecuado. ¿Dónde vive? Acá vamos a entrar. Acá. Vos vas a explicar qué significa Noila. Bueno, Noila significa, o sea, traducido sería al español tierra nueva. Tierra nueva. Sí. Nuestros antepasados llegaron de Rusia, a través de Rusia o sea, pasaron por Alemania y llegaron a Paraguay en el año 1947 y fundaron la colonia Neuland el 1 de febrero de ese mismo año, ¿verdad? Ya como dije, Neuland significa tierra nueva y se destaca por su agricultura, ganadería y la leche. Esas cosas dispararon a la colonia hacia arriba, ¿verdad? Y hoy en día es una colonia bien formada. Bien claro, y esta es plaza, ¿verdad? Esta es la plaza de la colonia nueva, ¿sí? Plaza. ¿Y este tatuaje qué es? Este es la estatua. Esta es la estatua que representa a la colonia Neuland. ¿Ahora? Sí, porque muchas familias vinieron acá al Chaco, ¿verdad? Al Paraguay, sin sus esposos, sin la figura paternal, ¿verdad? Sí. Entonces las mujeres muchas veces tenían que irse al campo a trabajar con el arado, con las vacas y con todas esas cosas que había en aquel entonces. Qué bueno saber esas cosas, dice Miriam. Parece que es tipo plaza privada, algo así. Sí, esta es la plaza de la colonia y ahí tenemos su oficina principal, ¿verdad? Que sería el supermercado, la oficina de la administración de la colonia, ¿verdad? Y acá tenemos un lindo parque. Parque para público, ¿verdad? Para público. Sí, para todo el público. Hay Vicente la Cuña, o acá Jañón, va por ahí me buscó un día Guaraja. Tipo paraguaya, lenda ahí. Exactamente. De impresionante. Qué lindo paseo y acá Brizuela. Sí, hemos de paseo. Pero hay niños bastante. Yo cuatro van de estancia y ya acá. No sé si seguimos un poco. Seguimos un poquito. Sí, vamos a seguir. Vamos a escuchar más a nuestro amigo Claudio. 1200 millones de saben. Excelente explicación, amigo, dice. ¿Hay preguntas ya del público que pueden ir contestando? Cualquier pregunta, él contesta. Sí. Espectacular el reportaje, dicen. Traducido en guaraní y... Ahora vamos a ver aquí cuñaca, yo voy a caer la... Va, pues ahí, no dorila y nena. Doriles en bagallo, así que... Interesantes historias y lo mismo. ¿Gustazo que hay nada, Vicente? Sí. De hecho, con esto lo gusta, siempre va a haber blanco y negro. A ver, remera más, Vicente. Moda empresarial. Nuestro amigo Rogerio, Rogerio, gracias por el regalito. Instruye al... en su camino ahí por allá. Excelente. ¿Qué hace tu amigo? ¿Qué pucha la pequeña acá, hijo más? 1300. ¿Algo más, Claudio, de la historia? La historia acá ahí parece
acá hay otro monumento, por decirlo así, una piedra ¿Piedra? que tiene una placa. Este es el monumento de los primeros 25 años de la Pesado, de la colonia y tiene como homenaje, por decirlo así, un versículo bíblico que pueden ir leyendo ahí. Esta colonia fue fundada básicamente por gente muy humilde, también ciertamente pobres económicamente hablando. Y ellos, si la gente indaga en el internet y todo eso, van a encontrar que la colonia no es muy grande, no tiene muchos habitantes, pero sí las personas son muy trabajadoras acá y la mayoría se dedica a la agricultura, ganadería y a la leche, al tambo, por decirlo así. Vicente, ¿puedes leer un poco el de abajo? Le mía de vivo. Yo no veo nada. No, ¿cuánto sí tiré? Más ahí, ¿cuál? Pero mano, Alemán, ¿ves? Alemán. Pero yo te enseñé alemán ayer. Hola, te pasa. Hallo. Danke den Herrn, hej, va. Muy bien. Ruf seinen Namen, hej. Ya se ve el talón de la iba. O mira la villa. De estaba diciendo la placita Neuland. Espectacular. Seguimos, ahí está el segundo monumento Bueno, que hicieron. Casa Vicente recorriendo la ciudad de Neuland hoy, sábado. ¿Cómo ya está, Vicente? Enseguida, en la... Portivo que no, ¿ves? Digo que no. Usted ve la lonita yo conectada, Si ven que le dan la señal. ¿no? Entonces ahí vamos a hacer Video, foto y video. Foto y video. Así que... Qué bueno, Yaca, que siga así de paseo y así nosotros podemos informarnos también. Por lo que tengo entendido, hay muchas cosas así. Gracias por el reportaje y Sonia Ramírez. Sí, ahorita Sonia. Tenemos muchas cosas para mostrar de Paraguay. Qué buen paseo, ya se sabe la arma y maguares y ya ya lo veo. Enseguida, volví a cambiar, Coja. Este es el segundo monumento que se hizo si bien me acuerdo, en el año 1972 o 73, 4 o 5. Y acá, como ven, están las primeras, están las aldeas de la colonia con sus primeros habitantes, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, dice Neuheim, era una aldea que hoy en día ya no existe, que en su comienzo tenía 95 habitantes. Está Gnantal con 87, Lichten 83 y así sucesivamente. Los pobladores. Los pobladores, sí. 2.256 hoy acá, Vicente. Sí. Ahí hay que mencionar que de esos 2.000 que estuvieron acá al comienzo, muchos emigraron a Alemania, porque las condiciones eran muy difíciles acá. No había nada acá. Sequía, o sea, primeramente no había nada, después sequía, poca lluvia y se tenía que comenzar de cero. Y ahí muchos ya se fueron otra vez a Alemania. Ya que la tapabocas ahí, pero estamos distanciados y aire libre. Sí, aire libre. Parque. Excelente. Si querés filmar acá. Como son las 11 y las 70. Sí. Ahí está Vicente. ¿Dónde llevo, tía? Este es un monumento de los primeros 50 años de la colonia, 1947 hasta el 97. Y también con un versículo bíblico otra vez, que es característica de esta colonia, ¿verdad? Porque las personas que llegaron acá pusieron la base, ¿verdad?, en la fe y en la confianza a Dios. Excelente. ¿Y esta plaza quién cuida? Porque es muy lindo, muy potilla, lindo. Muy potilla. Sí. No entendí. Bien cuidado. Bien cuidado. Que está limpio. O sea, la colonia, la cooperativa, por decirlo así, tiene su departamento de personas que se dedican netamente a eso. O sea, ellos vienen y cada día limpian, si hay basura, agarran tierra, cortan el pasto, riegan, todo es bien cuidado. Bien cuidado. Sí. Mortal, felicitaciones de parte de Yaca. Ahí está, felicitaciones. OBD. Lo que también sería lindo mencionar que de repente después vamos a mostrar un poco las calles.
de Noyland, que todo es cuidado y mantenido por la cooperativa. Porque veo que es muy limpio. Sí. Desde mi punto de vista, aunque no se pone a hacer. Eso ahí. Sí. No, ya se cambió la ciudad, allá. Sí, vamos a ver, ya está la ciudad. Ciudad natal. Una fanja. Ah. Paraguay fue país de muchas colonias y no está de más usar tapabocas ahí ahora. Tranquilo, Loina. No, Ismael quiere salir conmigo. Después quiere salir foto con Vamos con los amigos, acá está Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Súper, Qué lindo contento. kepi, Pedro. Gracias. ¿Qué tal? Regalo Contento. de revelación. Contento con la visita de Sí, Yaca por acá. No está de más una visita como Yaca en el departamento, Yaca en la colonia. Sí, totalmente. Linda Sí. ciudad. ¿Le gustó a Yaca la organización de limpieza? Dos, dime, Coa. ¿Cómo puta hoy? Bueno, Jaco, vos tenés algunas preguntas ¿Cómo se sobre... conquista una menonita? ¿Cómo se conquistó una menonita ahí? El problema es que Claudio no conquistó a menonita, conquistó a... No, ¿Quién pero tiene bueno. acá menonita en Ipori? Yo tampoco. Acá está nuestro amigo Ismael. ¿Qué tal, Ismael? Tranquilo, va. Están los paraguayos Hola, en hola, no, Noila. Aló, con Jalo, nomás ahí voy a... jalo. Muy decirlo. Muy Moin va Moin. Moin sería ruso. Moin es una palabra rusa que significa buenos días en realidad. O sea, Excelente no, reportaje, Yendrina. Muy interesante. Ahí puedes ver el orden, ¿verdad? La limpieza, Muy, el muy. jardín, todo muy lindo. Muy lindo. ahí está. Gracias también a los menonitas que nos enseñan un poco cómo mantener una ciudad también, ¿verdad? Yo pensé que era Tiraca. Atirá también todo Atirá bien es la ciudad acá. más limpia del Paraguay. Sí. Y vamos a ver más detalles. Ciudad. Llévate ahí, ya hayan dado ya. Sí. Acá estamos con el equipo de Revelación Radio. Ahí está Janet, acá está Delia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí estamos. Contento acá con el amigo Yaca. Revelación Radio le trajo a Yaca al Chaco y estamos mostrándole un poquitito cómo nosotros como medio de comunicación tenemos esa responsabilidad también de mostrar lo que es nuestro, ¿verdad? El Chaco. Y bueno, y a través de Vicente con todos sus seguidores llegamos así con estas imágenes acá del Chaco. ¿A cuántos kilómetros De Asunción. Y después también de San Juan? Vos vemos a Vicente 740 ahora. Ya. 12 horas de viaje para llegar hasta aquí. Desde puerta de mi cama. Deja tu cama. Ya tenemos que irnos al Fortín. Ya cada metro en donde... Ojalá. Fortín Boquerón. Fortimo que no enseguida. Fortín. Fortino, no, ahora. Sí. Maricaje. Maricaje Yaca. Maricaje, ayuda. Ah, bueno. ¿Cómo voy a ahí? Otro de los J. Otra pregunta. No sé, voy a guardar todos mis ahorros allí. O sea, Yaca está pensando fuertemente en mudarse al Chaco, ¿o cómo? No, quiero conquistar un menonito. Ese es mi objetivo. Así que si tener hermana guardándome. A mí. Voy a tener un suegro menonito. Menonito. Apenas a mí. Y el sueño existe para soñar, o sea, para cumplir. Sí. Todo con calzas ahí, sentada una amiga, ¿qué hora es Mi amiga ahí. Ya, pues sí. ahí? Ya, Ya pues. tenía ese guanillo que no pillé. Sí, a veces sí pilla. Ve. Depende de la situación, yo pillo. Mañana está, vine. Qué lindo lugar, felicitaciones a esa gente de poder tener un lugar muy lindo, digno de imitar, admirar. Y Gustavo Rojas. Se van a ser presidentes ahora a invitar a Mira, voy es a una poner colectivos a toda esa la gente. Ahí está gente del Todos ahora parque. sí, presidente o senador, ¿no? Recuerda Yaca y una política en Barete por recorrer más allá. Recordé. Gracias Yaca por acordarte de Atiraje y de a ver. Fabio Martínez. Javier Martínez, sí, a tirar es impresionante, una locura. Al parecer, ahí por ahí. Hasta y un basura. De Itapaí. Allá se sabe la ciudad hipotiente de Iemo. Esto para tener Itapaí allá de que tuvimos esa allá gente. En Momboca de ahí. Vamos a ver un boa. Eso es. Y ponerla en el lugar impresionante. Una locura.
Y de seguridad no está en su puesto. ¿No hay cota ahí? No está. Mire, una foto. Esta es la cooperativa. Ah, voy tranquilo y de ahí, No Vicente. sé si pasamos un poco a enfrente de la cooperativa para mostrar el súper. Hay un lugar muy lindo ahí. Hola, suerte. Vamos a ver el frente de la Dale la mandada ahí, gente. cooperativa. ¿Se castellano fumamos a veces? O sea, me entiende ahí, gente de la castellano. No quiero comerme. Eh, Tranquilos, aquí en el baño, gente. No sé, metemos en castellano. Ahora lo estoy aprendiendo. Lo bueno de Yaca es que es muy original, es muy sincero, Ah. y siempre mantiene esa humildad. ya está, Pedro. Vamos a la mitad. No isla. No hay blanco. Nada, Tier- hay con bronco. Tierra nueva, Tierra ¿verdad? nueva, sí. Hasta la administración, hasta lado. Sí, bueno, si se fijan hacia ese lado, este edificio es uno de los primeros edificios de cuando vinieron a establecerse acá dos menonitas. ¿Qué precisamente hubo acá? Yo no sabría, pero me imagino algunas oficinas, administraciones. Dale. ¿Puede ir menos? Vamos a bajar. Vamos a esperar a que Yaca haga su selfie y después continuamos con la historia. Ahí está. Marco Antonio Putu, para la camarógrafo ahí se crea ahí Marco ahí, hasta ya caro. Que pucha sa ahí para ahí ya acá y ya estaba ahí de ahí. Yaca una foto ahí con los amigos. Nos vemos la gente de Noiland disfrutando acá de la compañía del amigo Vicente. Ahí está, me gusta Vicente, ahí estamos esperándole. Ahora mandar ahora mandarle ahí y página, tengo que respetarle a Vicente. No sé cómo, bueno. Guaína, ya de socio Pedro. Sí. Se ve guayla. A ver, ya acá ya justa. Bueno, acá tenemos, no sé, una pequeña piscina, tanque, como lo quieran llamar. ¿Eso estaba la pirámide? Eran pececitos. Sí. Esto fue construido hace unos 6 años atrás, más o menos. Y siempre se lo tiraron unos peces. 20 años atrás. Hermoso y limpio lugar, Asunción de Sarres ahí. No, hay que destacar lo lindo y lo feo. Lo que me gusta de Asunción son los tremendos shoppings, ¿no? No, yo voy con este tipo de Con ahí ya ella me... Pinedo. Ahí la vieja. Tira. No, es que tío, ahí, cuide. Impresionante. Y bueno, ¿Ya? ya acompañan de ahora. Sí. Ya. Estamos. Chao, gente. Verde. Nos vemos.